Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Erico Frangini y aquí vas a encontrar material que busca educar, equipar y desafiar en cuanto a temas que tienen que ver con la Biblia. Estamos en el séptimo video de la serie que titulé Una introducción a la Biblia. Estamos entrando en la parte más gruesa y espero más edificante de nuestro estudio, así que sin más preámbulos y con mis notas aquí abiertas, vamos hacia adelante. Como recordarán en el último video que hicimos, hablamos de la historicidad de la Biblia, el hecho de que cuando la Biblia narra su historia, lo hace asumiendo que es verídica, que aconteció realmente en el tiempo y el espacio, que es una especie de testimonio. ¿Pero testimonio de qué? Bueno, testimonio de encuentros que ha tenido Dios con diferentes hombres de la historia. Si recuerdan, todo nuestro estudio está dividido en tres grandes preguntas que estamos explorando y buscando responder. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se lee? ¿Y cuál es su mensaje? Su mensaje descansa precisamente entonces en estos encuentros que ha tenido Dios con la humanidad. Veremos 6 encuentros en particular, empezando con Adán y Eva, seguido por Abraham, Moisés, David, Jeremías, para luego culminar con un vistazo a la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que Dios se encuentra con el hombre en la persona de Jesús. Así que voy a comenzar leyendo una parte del capítulo 2 y 3 del Génesis y entonces entraremos en nuestro análisis del estudio. Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Como ya lo hemos mencionado antes, los primeros 5 libros de la Biblia son fundamentales, según la definición que nos dio Jordan Peterson al principio de nuestro estudio, ¿verdad? Y los primeros 3 capítulos son el cimiento más profundo de dicho fundamento, porque todo lo demás descansa sobre ellos. Allí encontramos entonces a Adán y su esposa Eva, el primer hombre y la primera mujer de la historia. Y para no perdernos en la multitud de información que se puede extraer del texto, vamos a dividir o bosquejear todos estos estudios por 3 aspectos: los personajes, la propuesta y la promesa. Ese va a ser el esquema que nos va a guiar a medida que vayamos viendo estos distintos encuentros. Los personajes. Como los primeros seres humanos de la historia, Adán y Eva son únicos. Su identidad descansa en la diferencia con el resto de la creación, siendo los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. El raciocinio y la voluntad, la moralidad y la espiritualidad son cualidades de la divinidad que solo el hombre posee. La dignidad de todo ser humano y por ende la igualdad entre individuos descansa sobre este principio básico que es único a la Biblia. Hay otros principios que se repiten o de los cuales se hace eco en otras tradiciones. Por ejemplo, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese principio no es único del cristianismo, se repite en otras tradiciones, en otras religiones. Pero este principio del hombre hecho a imagen y semejanza del Creador es único de la Biblia y es importantísimo para entender quién es en realidad el hombre. El hombre es presentado como un virrey en servicio de Dios, el soberano, quien le da dominio sobre el resto de la creación para ejercer ese aspecto de la naturaleza divina. El llamado a multiplicarse y llenar la tierra conlleva la idea del dominio absoluto de Dios a través de la humanidad. Ahora, Dios se presenta en primer lugar como eterno y trascendente, sin origen alguno y completamente distinto a la creación. Él es el único creador de quien proviene absolutamente todo y quien sustenta el orden de la creación. Los elementos y las fuerzas de la naturaleza son obras de sus manos y están bajo su control, según el diseño por él estipulado en el funcionamiento del globo terrenal. Él es, además, el soberano sobre la creación y especialmente el hombre, y no admite rival alguno o compañero en su corte celestial. Dios determina la naturaleza humana, su función y límites, tanto geográficos como morales. La creación le pertenece por derecho propio y Él puede hacer y deshacer según su antojo sin darle cuentas a nadie. Esto contrasta radicalmente con la visión, o más bien con la mitología politeísta egipcia. ¿Qué tiene que ver Egipto en esto? Bueno, recordemos que el que escribió esto fue Moisés y lo escribió a un pueblo que estaba siendo recién liberado de la esclavitud en Egipto, que retenían cierta tradición y memoria, según la tradición de Abraham y de esta historia, pero que no obstante venían cargados con estas ideas politeístas de la mitología egipcia, tanto así que
como veremos en el encuentro de Dios con Moisés, ellos caen en la idolatría muy rápidamente, vuelven a sus malos hábitos, a sus viejos hábitos en Egipto. Entonces, cuando Moisés y cuando es Dios en realidad quien está revelándose a sí mismo al pueblo, lo hace de tal forma que contraste radicalmente con los dioses de Egipto. Por eso es importante entender que Dios se presenta como único, no hay otros dioses, que la naturaleza no son dioses, son elementos, parte de su diseño, que está todo bajo el control del único y verdadero creador, que es el Dios de los hebreos. Importante notar esto. Ahora, la propuesta, el mensaje central de la narrativa de la creación descansa en la tragedia del capítulo 3. Este suceso, conocido como la caída, explica la entrada del mal en la experiencia humana. El cambio entre la realidad de los capítulos 1 y 2 y la del 3 es abismal y proporciona el problema central que el resto de la Biblia busca responder. ¿Cómo puede Dios rescatar al hombre de su ruina sin comprometer su justicia? Un análisis panorámico de este pasaje revela los siguientes puntos cruciales. Número 1. La condición de la criatura es la obediencia al Creador. Esto se representa con la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, con la cual se le da a entender al hombre que su libertad descansa en confiar a Dios, o sea, serle obediente. Esto explica el potencial a desobedecer como inherente a la existencia de la criatura. Su condición de criatura es obedecerle a Dios y eso se manifiesta con este mandato, ¿no?, que Dios da de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre, por naturaleza, no es autosuficiente, habiendo sido creado para la comunión íntima con Dios. Ahora, hagamos el enlace entre la idea de la comunión íntima con Dios y la obediencia. Toda relación descansa sobre leyes, ¿verdad? Que muchas veces son implícitas, que no se expresan o se escriben en ninguna parte. Todo el mundo simplemente conoce cuáles son las reglas del juego. De tal manera, por ejemplo, la naturaleza de la relación de un padre con su hijo es que el hijo debe obedecer al padre. El hijo no debe buscar motivo ni razón por lo cual tiene que obedecer al padre. Es inherente a la naturaleza de la relación, cómo se desarrolla esa realidad. El hecho de que el niño es pequeño y depende total y completamente de sus padres para su sobrevivencia. Por ejemplo, lo mismo podemos decir de la relación matrimonial. Hay una dinámica explícita donde, por ejemplo, la fidelidad gobierna. Se entiende que dentro del matrimonio y la relación entre esposo y esposa debe reinar la fidelidad, debe reinar la exclusividad, en otras palabras, que solo entre ellos dos puede haber relaciones, etc. Entonces, y así podemos ir con distintas relaciones que tenemos, ¿no? La relación con el jefe. Es implícito que lo que el jefe dice se tiene que hacer. Uno se tiene que someter a esa autoridad porque es la naturaleza propia de la relación en la cual nos encontramos. Lo mismo pasa con Dios. La naturaleza, la condición natural de la relación que el hombre tiene con su creador es una de absoluta e incuestionable obediencia. Lo que Dios dice, la criatura debe hacer. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la cual puede haber intimidad, puede haber relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y la criatura no. Entonces, esas condiciones presentes en última instancia en la naturaleza del creador y en la naturaleza de la criatura gobiernan su relación. Por lo tanto, la condición de ser criatura, lo que quiere decir ser criatura es obedecer al creador. ¿Cómo se manifiesta eso en el texto? Con esta prueba, con esta ley que Dios le da al hombre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Número 2, el mal entra por la influencia de un agente
externo. Es la serpiente, identificado más adelante como Satanás, el enemigo de Dios, quien introduce la idea de desconfiar y desobedecer a Dios. El hombre no fue creado pecador, se hizo pecador cuando escucha una voz contraria a la de su creador. Número 3. El mal es ir en contra de la voluntad de Dios. El punto de referencia para determinar el bien y el mal es la palabra de Dios, su voluntad revelada. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el hombre es criatura y al ser criatura depende absolutamente en su creador. El hombre no es autónomo, aunque desea serlo. Al desobedecer, el hombre intenta independizarse del señorío de Dios sobre su vida, o como lo diría el autor inglés ya fallecido C.S. Lewis, el hombre caído no es una criatura imperfecta que necesita ser mejorada, es un rebelde que necesita de poner sus armas. Muy sucinta la declaración de C.S. Lewis y creo muy apropiada. No se trata de un mero error, se trata de una revolución, de una rebeldía abierta, una traición al rey del cosmos. Eso es lo que pasó cuando Adán y Eva deciden obedecer al enemigo. Dicho sea de paso, notamos que el hombre nunca es libre en el sentido absoluto. Su condición de criatura es siempre de obediencia y servicio a Dios, y cuando peca no se libera de Dios, sino que se esclaviza de Satanás. O sea, ahora Satanás es quien maneja los hilos de la vida del hombre hasta cierto punto, y el hombre entonces cae de su libertad que le concede Dios al principio a un estado de esclavitud al pecado y también al enemigo de Dios y del hombre. Número 4. La muerte es resultado de la entrada del mal o del pecado. De vital importancia es ver que la muerte se presenta como el quebrantamiento de la relación entre el hombre y su Dios. La muerte equivale a separación del hombre con Dios, del hombre con su esposa, del hombre con el medio ambiente y del hombre consigo mismo. Y esto se manifiesta en la separación entre el alma y el cuerpo, que es lo que pasa cuando todos morimos. En la cosmovisión bíblica, la muerte es esencialmente una realidad espiritual con consecuencias a nivel biológico y no al revés como se entiende hoy en día. La muerte no es principalmente un asunto del cuerpo, no, es un asunto espiritual con consecuencias al cuerpo y a nivel biológico. Número 5. La naturaleza humana queda comprometida por causa del pecado de Adán. Este es un punto bastante controversial para la mente moderna, pero se presenta muy claramente en el texto. La desobediencia de Adán se traspasa a su posteridad, lo cual se representa por la universalidad de la muerte en la experiencia humana. Más adelante, en el texto, vamos a ver que el autor de Génesis hace un recuento de las generaciones después de Adán, y hay un patrón. Tal persona vivió tantos años y murió. La siguiente persona vivió tantos años y murió. Y se repite, se martilla la realidad de la muerte para todos los hombres. No es que los descendientes de Adán son responsables por el pecado de Adán o por su pecado, ¿ya? Más bien es que su condición espiritual y moral es de enemistad con Dios desde el vientre. El hombre hereda la imagen caída de Adán, que como un virus contamina la imagen de Dios con la cual fue creado, la embarra, la distorsiona. Esto es súper importante, ¿saben? Porque hoy en día se trata de rescatar, y creo que no es malo, el concepto de la imagen de Dios en el hombre. Cuando el hombre intenta redefinir su naturaleza y más encima lo intenta hacer señalando virtud, diciendo
hablando de la igualdad, hablando de la justicia social y todas esas cosas. Se está intentando redefinir el bien y el mal y redefinir la realidad. Bueno, muchas personas apuntan a la realidad de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto no puede autodefinirse, no puede definir su propia realidad de forma arbitraria. Pero lo que a veces se pierde de vista es que esa imagen ha sido corrompida. Esa imagen ya no es lo mismo que antes de la caída, que somos personas caídas. La ley de Dios, el bien y el mal, igual siguen siendo definidas por Dios, por su carácter, su persona y más específicamente por su palabra. Pero el ser humano no es un ser pristino que si se le deja tranquilo vive en armonía. Al contrario, es un rebelde que está enemistado con todo el mundo. Y por eso es que la historia de la humanidad revela sangre, guerra y todo tipo de violencia. Número 6. La caída del hombre tiene consecuencias cósmicas. Cuando Adán cae, arrastra al resto del mundo natural a la misma condición. Maldita será la tierra por tu causa, indicó el Señor en el texto, dando a entender la extensión de la catástrofe. Todos esos desastres de orden natural, huracanes y cuánta cosa que da la impresión que la tierra está en guerra con el hombre muchas veces, que la tierra tiene que ser domada, domesticada en un sentido para nosotros poder vivir de ella. Bueno, eso se debe, según el texto, a la caída. El hombre, como cúspide y cabeza federal de la creación entera, al caer arrastra todo el cosmos consigo, con él. Inmediatamente después de haber comido del fruto prohibido, el texto indica que Adán y su mujer oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo del hombre y su absurda reacción sirven como un triste recordatorio del quebrantamiento de su relación con Dios. El texto asume que anteriormente a la caída, Adán y Eva gozaban de una intimidad sin interrupciones con Dios y el uno con el otro, libre de toda incomodidad, vergüenza y temor. Después de la caída, el hombre no puede tolerar la presencia de Dios a causa de la culpa y del temor. Cuando la Biblia afirma que fueron abiertos los ojos de ambos tras comer del fruto prohibido, se está hablando de un despertamiento a la realidad del mal como un fenómeno interno que se manifiesta principalmente en vergüenza, temor y el esquive de la responsabilidad moral. Tanto Adán como Eva culpan a agentes externos y en última instancia a Dios. Así, se nos pinta dramáticamente lo que se ha conocido como la depravación total del hombre, quien, por su naturaleza ahora corrompida, no desea ni puede tolerar la cercanía con su Dios. Es un cuadro muy lamentable que nos debería llevar a considerar y reflexionar un poco acerca de la tragedia que es la vida del ser humano, lo difícil que es, por qué hay tanto sufrimiento. Bueno, la respuesta descansa aquí. Es porque el hombre está enemistado con Dios. La promesa. La intervención de Dios tras la caída del hombre tiene varias partes. Número 1. Dios toma la iniciativa. Él busca al hombre, no al revés. Número 2. Dios encara al hombre. Él extrae de su criatura una confesión, no para adquirir información de lo acontecido, sino porque es necesario que el hombre se sincere con Dios y reconozca su culpabilidad. Es muy interesante porque Dios actúa siempre de la misma forma. El hombre piensa que cuando Dios nos llama a rendir cuentas lo está molestando.
Pero no, es la naturaleza de Dios como Padre benevolente, como Padre perfecto, intentar interrumpir lo antes posible el camino autodestructivo en el cual el hombre se halla. ¿Cómo? Bueno, llamándole la atención, ¿verdad? Es como todo padre hace con su hijo, le llama la atención y le dice, no hagas esto, o en el caso del texto la pregunta, ¿por qué hiciste esto? Es para llamar la atención del hombre a la verdad, para que deje ese camino de autodestrucción. Nótese también que, a diferencia de la serpiente, Dios preserva el orden establecido por él mismo, al llamar primero a Adán, luego a Eva y por último a la serpiente. A la serpiente no le hace ninguna pregunta, a la serpiente simplemente se le dice lo que va a pasar. Pero a Adán y a Eva se les hace la pregunta, ¿qué hicieron? Dando a entender con esto que hay un grado de disciplina, de amor paternal por los hombres, por el ser humano, que no se halla hacia Satanás. Es algo muy, muy importante que se desarrolla a lo largo después del texto. Número 3. Dios establece las consecuencias de la caída. Ejercitando su soberanía inafectada por dicho sea de paso, ¿no? Ejercitando su soberanía inafectada por la rebelión de la criatura, Dios determina la humillación total para la serpiente, dolores de parto para la mujer y el rompimiento de la armonía con su esposo, y una constante lucha contra la naturaleza para el hombre en su labor, junto con un recordatorio de la transitoriedad de su existencia, la vanidad de la vida. Ahora, ¿por qué esto, no? Se puede hacer uno la pregunta. Interesante. En cuanto a la serpiente, se le dice inmediatamente que lo que está intentando hacer no va a funcionar y que los planes de Dios van a prevalecer al final. La serpiente será completa y totalmente destruida por Dios, primero. En cuanto a la mujer, interesante que es precisamente en el área donde la mujer halla su realización, donde es más mujer, que es al dar a luz, porque solo la mujer puede hacer eso, donde Dios estipula este juicio, quizás para recordarnos a nosotros como raza de la seriedad de la rebeldía de Dios, del hombre hacia Dios, diciendo en pocas palabras que es en el momento de mayor felicidad donde se siente también el mayor dolor. Para que no olvidemos, porque el hombre tiene la tendencia a olvidar que somos caídos y que hemos caído del paraíso. Y con respecto al hombre, también lo encuentro muy interesante que el juicio descansa sobre su labor. Y es un hecho bastante conocido que para los varones, para nosotros, nuestra identidad descansa mucho con respecto a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos día a día. Entonces, es muy interesante que donde el hombre más haya su realización también, que es en cuanto a su labor, es allí donde viene el juicio divino, donde sentimos el dolor de el sudor y lo difícil que es ganarnos el día a día. Y también de que la vida no tiene un propósito real sin Dios por causa de esta enemistad con Dios, que la vida es vanidad, todo es vanidad, diría más adelante el predicador en el libro de Proverbios y de Eclesiastés también. Número 4. Dios expulsa al hombre del jardín. Mientras que las consecuencias de la caída se presentan como el flujo lógico y directo de la decisión del hombre, la expulsión del paraíso cerrando el acceso al árbol de la vida resalta como un juicio particular y unilateral de Dios. En otras palabras, esto no es algo que fluye directamente como consecuencia de la decisión de Adán y Eva. Es algo que el texto resalta, le da un lugar especial en el orden de la narrativa, como algo particularmente que Dios hace. Lo notable es que el hombre tenía acceso libre a Dios.
y al árbol de la vida antes de la caída, pero escogió el fruto prohibido y la muerte. Que Dios impide al hombre acceso al árbol de la vida estando en su condición de pecador es un acto de su misericordia, por la cual frena los efectos devastadores del pecado mediante la muerte. Con esto se deja absolutamente claro que el hombre en su presente condición no puede entrar en la presencia de Dios, una idea que se acentuará en la narrativa bíblica. El hombre no quiere saber nada con Dios. Y al mismo tiempo, Dios le prohíbe al hombre acercarse a él. Entonces, es una enemistad que viene de ambos lados, de parte del hombre y también de parte de Dios. Algo verdaderamente trágico y muy, pero muy triste. Aún con todo lo mencionado, y ya para ir terminando, el énfasis de este pasaje se sitúa en el acto redentivo de Dios sobre su criatura arruinada, el cual tiene dos partes. Número uno, Dios reviste al hombre. Dios no deja al hombre en la vergüenza de su desnudez. Le hace túnicas de pieles, lo cual asume el sacrificio de un animal. Por la sangre de otro, el hombre es cubierto, y esto por determinación de Dios. Este es otro principio importantísimo que se continuará desarrollando a lo largo del resto de la narrativa. Y número dos, Dios promete una simiente. En lo que se ha llamado el protoevangelio, Dios promete la victoria final y suprema de una descendiente de la mujer sobre la serpiente. Desde aquí en adelante, la Biblia enfatiza la importancia del linaje de los hombres, trazando el cumplimiento progresivo de esta promesa inicial. Es esta promesa lo que nos impulsa en la narrativa al próximo encuentro con Dios. Para concluir, nos quedamos con un resumen y la aplicación a lo dicho. Dios es quien determina la realidad. Su existencia y toda abarcante influencia marcan la presuposición de entrada. La Biblia nunca busca probar que Dios existe. Es una presuposición. Y no solo eso, la presuposición incluye el carácter de este Dios. Y la Biblia lo que hace es proclamar, es decirnos quién es Dios. El hombre no puede definir ni el mundo ni a sí mismo a su antojo. Tu día a día, las reglas que gobiernan tus relaciones personales, las circunstancias que ponen presión sobre tus decisiones, están, en última instancia, determinadas por un solo factor. Dios es el creador a quien tu vida pertenece y cuya voluntad se hará sí o sí, y tú no eres Dios. Tú no te mandas solo o sola. La autonomía es la gran mentira, la gran ilusión que confunde la perspectiva del ser humano. Es el engaño de la serpiente. La vida no tendrá sentido real hasta que no te alinees a la brújula de Dios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? Bueno, eso lo exploraremos en los próximos videos.